Buenas tardes, profesor Luis Peña. Mi nombre es Ángela Nicole Martínez Peña, líder del grupo número 4 en las exposiciones. En el siguiente video, mis compañeros integrantes del grupo, Giret Valentina Martínez Rosado, Luis Narváez y mi persona, les expondremos sobre los temas el Frente Nacional y Colombia en la época de 1990. El Frente Nacional fue la alianza entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, la cual duró de 1958 hasta 1974. Su objetivo era terminar con la dictadura militar y devolver el poder a los partidos políticos. De esta forma, las minorías políticas y los grupos de izquierda quedaron por fuera de la participación en el Estado, pues se limitaba a la participación de cualquier fuerza que no perteneciera a la élite bipartidista. ¿Cómo surgió y por qué surgió el Frente Nacional? El 13 de junio de 1953, el presidente Laureano Gómez es derrocado por un golpe militar que lleva la jefatura del Estado al teniente general Gustavo Rojas Pinilla. El nuevo mandatario encuentra al país sumido en el terror de la violencia y al borde de una crisis social y política sin precedentes. El 20 de marzo de 1957, representantes de los partidos liberal y conservador firmaron un documento en el que rechazan cualquier pretensión de Rojas Pinilla de perpetuarse en el poder y señalaban la voluntad de reconciliación pactada en Benidorm, Ciudad de España. Rojas Pinilla anunció en mayo de 1957 su permanencia en el poder por 4 años más. El llamado Frente Civil, los grupos económicos y la Iglesia le tenían preparado un paro general que obligó al dictador a dimitir el 10 de mayo de 1957. Una junta militar encabezada por el general Gabriel París, que fue designada por Rojas Pinilla para sucederlo, se encargó del gobierno y expresó la voluntad de restablecer la democracia. La Junta Militar convoca elecciones para corporaciones públicas y elecciones presidenciales para mayo de 1958 y un plebiscito al 1 de diciembre de 1956 que busca reformar la Constitución para que ésta permitiera un gobierno de responsabilidad entre liberales y conservadores. Al mismo tiempo se negociaba la candidatura del primer presidente del Frente Nacional, que recibió apoyo de Laureano Gómez como representante de la mayoría conservadora, al próximo dirigente Alberto Lleras, y se realiza el 4 de mayo de 1958 las elecciones del primer periodo del Frente Nacional. Características del Frente Nacional. El Frente Nacional fue una tentativa institucional concebida y dirigida por el liderazgo político, por las élites empresariales y por la jerarquía católica para superar pausadamente el autoritarismo y la violencia política de los años 50. Debido a la intensificación de la violencia en los 50, la necesidad de una cultura pacífica y cívica, pluralista y participativa se hacía cada vez más necesaria. Rechazo de grandes sectores de la población, aunque el acuerdo logró de la violencia bipartidista prácticamente desapareciera, una parte de la población se montó contraria desde el principio. La principal razón de esta oposición fue que los dos partidos se centraron tan solo en el reparto del poder y dejaron de lado la resolución de otros problemas nacionales. Presidentes que gobernaron en el Frente Nacional. Durante este periodo de la historia colombiana gobernaron 4 presidentes, 2 líderes y 2 conservadores. El primero empezó en 1958 y terminó en 1962. Se llama Alberto Lleras Camargo y es liberal. El segundo empezó de 1962 y terminó en 1966. Se llama Guillermo León Valencia y es conservador. El tercero empezó en 1966 y terminó en 1970. Se llama Carlos Lleras Restrepo y es liberal. Y el cuarto y último empezó en 1970 y terminó en 1972. Se llama Misael Pastrana Borrero y es conservador. El surgimiento del Frente Nacional y de la oposición a él se dio en el contexto de la Guerra Fría y la aparición de nuevas izquierdas a partir del gobierno de Lleras Camargo. Colombia se inclinó hacia la política internacional de los Estados Unidos. Por eso, para los gobernantes del Frente Nacional, la oposición no se debía a la insatisfacción de la gente, sino a los planes del comunismo internacional.
La oposición en el interior de los partidos se debió fue al pacto frente nacionalista, que favoreció a un sector del Partido Liberal y del Conservador, dejando por fuera otros sectores. Entonces, al comienzo del Frente Nacional, la izquierda colombiana estaba representada principalmente por el Partido Comunista Colombiano, que había sido declarado ilegal por el gobierno de Rojas Pinilla. Pero se pasó a la oposición cuando en el gobierno de Lleras se inició su persecución y aislamiento. Esto se le sumó la división del partido en sus distintas tendencias y corrientes políticas. Las guerrillas fueron causadas gracias a las teorías del Che Guevara. Se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, guerrilla campesina que surgió en 1964. Asesinato de Carlos Pizarro. El 26 de abril de 1990 fue asesinado a quemarropa y en pleno vuelo de Bogotá a Barranquilla el candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro León Gómez. Pizarro fue el tercero de los candidatos presidenciales que en un lapso de 9 meses fueron asesinados entre 1989 y 1990. Primero fue Luis Carlos Galán, candidato del nuevo liberalismo, asesinado en un evento público en Soacha en agosto de 1989. Luego mataron a Bernardo Jaramillo Osa, candidato de la UP, en marzo de 1990 en el aeropuerto de Bogotá. Después fue asesinado el ex jefe de M-19. Su esperanza de paz tras lograr la desmovilización durante el gobierno de Virgilio Barco terminó con los 15 balazos que, con una subametralladora, en cuestión de 2 segundos, le propinó por la espalda a Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, en pleno vuelo. Hoy, 29 años después, su caso sigue en casi completa impunidad, pues los únicos condenados por el magnicidio, Fidel y Carlos Castaños, están muertos y el juicio que se inició hace más de un año contra el primer agente estatal investigado por este hecho todavía no ha podido terminarse y ha estado lleno de demoras. César Gaviria asume el legado de Galán. Desde 1990 y 1994, Gaviria renunció al gabinete del presidente Virgilio Barco para asumir como jefe de debate del precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. Cuando Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, su hijo Juan Manuel Galán pidió a Gaviria continuar con las banderas del nuevo liberalismo, a pesar de que Gaviria se había involucrado al galismo apenas unos meses atrás. El 11 de marzo de 1990, Gaviria logró una contundente victoria sobre Hernando Durán Duzas y Ernesto Samper, que finalizaron prácticamente empatados, gracias al sentimiento de dolor y rabia en la ciudadanía por el asesinato de Galán.